Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Vamos a hablar acerca precisamente de lo que es el juicio particular, ¿verdad? Que creo que es un tema muy interesante porque no lo vamos a ver solamente como lo que es un juicio, sino lo vamos a ver también como un momento de amor de Dios. ¿Cómo vamos a poder ver también un momento de amor de Dios a un juicio? Bueno, pues creo que es algo que vamos a poderlo entender en un momento que podamos checar precisamente cómo Dios ve esta situación del juicio particular. Bueno, lo voy a compartir con otros grupos posteriormente porque ahora en Facebook ya se vuelve un poquito más complicado compartir un en vivo, ¿verdad? No sé si lo han checado por allá, me refiero a los grupos. Entonces vamos a pues tratar de compartirlo. A veces cuando rezamos el Santo Rosario y lo compartimos, también tengo ese problema. No solamente me permite ver juntos o vamos a darle compartir, pero no me permite compartir de un solo golpe con todos los grupos. Bueno, muy buenas tardes. Ojalá que algunas personas por ahí se agreguen en este tema que me parece muy interesante, y si no, pues lo que podemos hacer es que lo vean diferido, ¿verdad? Si gustan, vamos a compartirlo, aunque sea con el grupo que tenemos de Supercatólico TV, que por cierto, si no estás agregado, bueno, ojalá te agregues a este grupo de Facebook que hemos creado precisamente para evangelizar. Bueno, pues qué interesante está esto. Muy buenas tardes a los que se vayan agregando. Recuerden que en un momento más, a las 7, pues vamos a transmitir el Santo Rosario como todos los días, ¿verdad? Pero vamos a manejar hoy este pequeño tema que se llama juicio particular, donde vamos a analizar precisamente qué es lo que pasa al momento en que Dios nos llame. Bueno, pues si me ven así un poquito de ojeras, pues es porque he tenido mucho trabajo por allá. Nos hemos acostado un poco tarde porque estoy preparando mis clases, ¿verdad? Soy maestro también y pues estamos transmitiendo clases en línea de informática. Bueno, pues entonces vamos a basarnos en este librito que es el Catecismo del Padre José de Arp, que es un curso superior, que es un libro ya bastante antiguito, es un libro que pues no sé exactamente, pero es como de 1960 o 50, yo creo que 50 o más, ¿verdad? Y en este libro nos explica a detalle el Padre José de Arp precisamente acerca de diferentes temas importantes de nuestra fe, los cuales que también se encuentran en el Catecismo de la Iglesia, o sea, es exactamente lo mismo, pero aquí vamos a ver algunas cosas muy interesantes. Entonces, hoy vamos a hablar acerca precisamente del juicio particular. Bueno, antes que nada vamos a invocar al Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé fuerza, que nos dé discernimiento para poder entender este tema. Ojalá les sirva. Es un tema muy interesante que nos puede hacer entender cómo debemos o tratar de vivir nuestra vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Vamos a invocar al Espíritu Santo y decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Bueno, ya después de invocar al Espíritu Santo, confiados, tal como dice la palabra, que al momento de invocarle está entre nosotros para darnos paz, para darnos amor, para darnos tranquilidad, sus dones. Pues bueno, vamos a empezar con este tema propiamente del juicio particular. Bueno, este tema ya lo he manejado otras veces aquí a través de Facebook o a través de lo que es el canal de Supercatólico, y es un tema que a mi juicio es muy importante, sobre todo en los tiempos actuales. Yo veo, me imagino que ustedes también, yo veo mucho el Face, lo hacemos principalmente para la evangelización, y me doy cuenta cómo es posible tanta situación del mundo. Si ustedes van, por ejemplo, checando en el Face, ¿verdad? No me dejará mentir, en el Face, y van checando ustedes las noticias, la información, nos damos cuenta que hay mucha información negativa de este mundo,
que si hubo un problema por acá, que si hubo un robo por acá, un secuestro, etc. Y entonces, meditando, a mi juicio, claro, es también la opinión personal de cada uno de ustedes, pues me pongo a pensar por qué está ocurriendo estas cosas. Tal vez antes existían y a través de la desinformación o que no habían redes sociales, pues la información llegaba tarde o no llegaba. Sin embargo, en esta ocasión, en estos tiempos, la información es inmediata. Y cuando hay algún problema en algún lugar, inmediatamente nos enteramos de la situación, etc. Y llegando a esa reflexión para terminar esta parte, pues digo, yo creo que el concepto de Dios cada día está más alejado del hombre. Antes Dios era el fundamento, antes Dios era el todo, y no estoy generalizando, desde luego que no, pero tal vez para muchas personas Dios ha sido o es alguien que ahorita, si no lo necesito, pues no lo voy a tomar en cuenta, voy a hacer parte de mi vida, sino que me voy a dedicar a hacer mi vida y ya después, si tengo algún problema, lo aplicaré. Hay un compañero, un maestro que lo tengo agregado aquí en el Face y puse ese comentario y me puso, es que lo que pasa es que ahora Dios lo tenemos en el closet, como que fuera un extinguidor, decía él, ¿no? Es una comparación que tiene un sentido porque dice, está guardado como un extinguidor y entonces cuando tengo problemas, cuando hay un incendio, cuando tengo una situación terrible, entonces entonces recurro a Dios. Y me pareció algo muy interesante ese comentario que me hizo este maestro. ¿Por qué? Porque efectivamente, porque muchas veces dejamos a Dios ahí en espera, lo que se conoce ahora como en stand-by, ¿verdad? En espera, de que si necesito de Dios, entonces lo voy a ir a buscar. Pero aquí el tema, aterrizándolo acerca del juicio particular, nos hace muy interesante. Todo esto que vivimos cuando vemos tantas injusticias, tantas cosas terribles, repito, y al darnos cuenta, a mi juicio, de que es la falta de Dios, las personas pueden pensar que todo se va a pagar acá. Que dice, no, pues no te preocupes, tú disfruta la vida acá, porque aquí es donde se paga todo, aquí es donde se hace todo, no hay ningún problema. Ya después, pues ya lo disfrutaste. De hecho, hay una frase, no recuerdo ahorita, que dice que algo así de que si ya lo disfrutaste, no es que he bailado, algo así. O sea, de que si ya lo disfrutaste, pues ya, se acabó. No es así. Las cosas que hacemos no pasan y ya. Porque uno puede pensar, hice algo malo, pues ya pasó. Ciertamente está el sacramento de la confesión, lógicamente, porque alguien puede decir, bueno, y entonces el sacramento, claro, el sacramento de la confesión es el que nos quita los pecados si estamos haciendo cosas malas y nos confesamos, bueno, volvemos a estar en gracia de Dios. Pero queda siempre lo que sería bueno que lo investigaras, tal vez más adelante podemos dar un tema, que es una cosa que se llama las exequias, me parece que es, bueno, no me acuerdo exactamente el nombre, pero queda unos residuos en cuanto a lo que es el pecado, es decir, ok, ya me fue perdonado, pero pues tengo que hacer algo, ¿verdad? Y entonces, en este caso, nos debemos de analizar que al momento de morir vamos a tener un juicio particular, es decir, vamos a encontrarnos con Jesucristo y vamos a ver, leía en un librito que compré, vamos a ver nuestra vida pasar con los ojos de Dios. ¿Qué es esto? Que en un momento vamos a ver toda nuestra vida y las consecuencias que hubieron. De tal manera que si yo a una persona le hice un mal, le hice un daño, le pegué, le hice algo, vamos a ver las consecuencias que tuvo eso. Es decir, vamos a ver tanto el momento en que pasó eso, como el momento o después, cómo le afectó a él, qué fue lo que pasó después o las consecuencias, mejor dicho, de esa cosa que realicé que está mal. Y aquí hay algo muy interesante en este librito que les dije, porque me va desglosando qué es el juicio particular y dice, ¿a dónde va el alma después que se ha separado del cuerpo? Y el padre dice, después que se ha separado del cuerpo, el alma comparece inmediatamente ante el tribunal de Dios para ser juzgado conforme a sus obras. Es decir, cuando nos vayamos a morir, porque es algo también muy importante, puede ser que alguna persona
no sé, no quiero hablar de alguien específico porque no sería algo correcto, ¿verdad? Pero alguna persona, sea quien sea un político, sea un artista, o sea, como una persona como nosotros que no somos famosos, ¿verdad? Pero que no lo hizo de manera correcta, tendrá que dar cuentas a Dios, tendremos que dar cuentas a Dios de esto. Por eso aquí nos dice, está decretado a los hombres al morir una vez y después el juicio. Está en Hebreos 9:27. Vean qué interesante, dice, está decretado a los hombres el morir una vez y después el juicio. Está en Hebreos 9:27. Ahorita me viene a la mente, ¿no? Dice Hebreos, morir una vez, o sea, esas teorías o esas ideas que a veces están en las redes, en relación precisamente a lo que es gente que piensa que puede haber la reencarnación. Claro que no. Aquí lo dice muy claro. Está decretado a los hombres el morir una vez y después el juicio. Y ese juicio se llama particular. Y aquí viene una pregunta más. Dice, ¿de qué es juzgada el alma? Y dice el padre, el autor de este libro, el padre José de Arp, dice, el alma es juzgada de todos los pensamientos, palabras, obras y omisión. O sea, todo lo que nosotros digamos seremos juzgados. Y alguien puede decir, entonces va a estar muy terrible el asunto porque todo lo que yo haga, si dije, no dije, si ahorita me equivoqué en lo que estoy explicando, que me falló ahí un término que no dije, no. Hay que analizar, o sea, seremos juzgados en todo lo que hagamos, pero lógicamente si es algo malo, si trae una consecuencia negativa, si es algo malo. Entonces por eso es importantísimo pues estar al pendiente de las cosas que hacemos, de las cosas que publicamos también, porque se puede decir ahora que las redes sociales pues viene siendo como un reflejo de nosotros, como un espejo yo lo veo. ¿Por qué como un espejo? Porque si yo publico cosas contrarias a la fe, o publico algo como aquí dice, que seremos juzgados de palabras, obras y omisiones, pues a lo mejor estoy poniendo cosas que no son correctas. Y aquí te lo aclaro, dice, yo os digo que hasta de cualquier palabra ociosa que hablaren los hombres ha de dar cuentas a Dios el día del juicio. Eso está en Mateo 12:36 y también hace referencia de 2 Corintios 10. Entonces alguien me va a decir, bueno, pero si yo publico algo, por ejemplo, hace tiempo había una persona por ahí que publicaba chistes, o sea, una persona que publicaba cosas de Dios, está bien, claro que sí, y publicaba chistes, pero chistes en doble sentido en las redes sociales. Y alguien podría pensar, bueno, pues eso qué tiene de malo. Y me viene a colación lo que dijo el Padre Pío, por ejemplo, lo compartí la otra vez. Dice el Padre Pío en una de sus anécdotas que una vez se le acercó una persona y le dice, ¿sabe qué, padre? Me gusta contar chistes de todo tipo, no especificaba ahí, pero se entiende que colorados, etcétera, con mis amigos para tenerlos divertidos. Y el Padre Pío le dice, en el infierno también te va a gustar estar contando chistes. O sea, tenemos que intentar, claro, y al final de cuentas es difícil, y al final de cuentas, si es para la gloria de Dios y no es para glorificarnos nosotros, que el mundo se entere que estoy haciendo cosas buenas, pues entonces sí, tengo que hacer las cosas, tengo que cuidar lo que comparto, cuidar lo que veo, cuidar lo que estoy compartiendo, valga la redundancia que ya lo mencioné, las redes. ¿Por qué? Porque les decía que las redes son el reflejo de nosotros. El día viernes voy a tener la oportunidad de un tema sobre el nuevo beato, Carlo Acusti, y voy a preparar esta semana ese tema, que quiero compartirlo después con ustedes, y me parece muy interesante la vida de este beato. ¿Por qué? Porque él supo perfectamente la penetración de los medios de comunicación digitales y supo en su momento, claro, no existía lo que hay ahora en cuanto a redes sociales propiamente, Facebook, pero utilizó las páginas web para llevar el mensaje de Jesús. Hay una página web de él, de los milagros eucarísticos. Entonces, supo aprovechar y sin duda alguna que supo que los medios de comunicación son efectivos y son muy buenos para evangelizar, pero también son muy buenos para la parte contraria.
para la no evangelización. Y regresando al tema, aquí está también, sobre el juicio particular, seremos juzgados, dice, te lo repito, de cualquier palabra ociosa que hablaren los hombres, han de dar cuentas en el día del juicio. Y tal vez podríamos adecuarlo, aunque pues, la palabra no se puede adecuar, ni la puedo cambiar, desde luego, es algo terrible que alguien cambie la palabra de Dios, pero sí podemos adecuarla al tiempo actual. ¿En qué sentido? Si aquí dice cualquier palabra ociosa, pues podremos también interpretar cualquier publicación ociosa. Cualquier cosa que no represente un beneficio para alguien. Por ahí hay una frase que si no edifica, pues no tiene caso compartir. Si no sirve para edificar, no tiene caso decirle a una persona, ¿sabes qué? Está mal esto que haces. Porque si sirve para edificar, es decir, sirve para algo en concreto, para ayudar a esa persona, para evangelizar, o bien para divertir. ¿Por qué no? Puedo compartir en las redes chistes, claro, sabiendo qué chistes voy a compartir. Y entonces, regresando a lo mismo, nuestra alma va a ser juzgada por todo eso. Y no es porque Dios nos tenga en la lupa y nos esté viendo a detalle qué es lo que hacemos, qué no hacemos, por qué lo hacemos. Es porque es un Dios de amor que está al pendiente de nosotros y que sabe lo que nos conviene. Una vez, ya tiene tiempo, di un tema sobre mandamientos. De hecho, en las redes tengo desglosado cada mandamiento. Y en cada vez que hablaba del mandamiento les decía, hay que entender que el mandamiento de Dios no son imposiciones de Dios. Los mandamientos de Dios son hechos porque nos ama, o los presentó porque nos ama tanto que sabe qué es lo que nos conviene y no. Entonces, los mandamientos de Dios no los debemos de ver como una imposición, sino como una guía precisamente para que me vaya bien en este juicio particular. La pregunta 139 dice, ¿a dónde va inmediatamente después del juicio particular? Dice, inmediatamente después del juicio particular va el alma al cielo, al infierno o al purgatorio, según sea el estado en que ocurre. Pero sabemos que el purgatorio es un lugar transitorio. O sea que si somos muy estrictos, pues estaremos hablando del cielo y el infierno. Tal como el mismo Jesucristo nos los dice en la palabra, cuando dice que a unos los llevará a la izquierda, otros a la derecha, unos irán al fuego eterno, otros no. Y aprovechando, acuérdense que aunque el término de purgatorio no se encuentra así en las Sagradas Escrituras, está muy claro, hay varias citas bíblicas que hablan acerca de rezar por los difuntos. Y la lógica es que no podemos rezar por una persona que ya está en el cielo, porque ya está en el cielo, no tiene caso. Pero podemos pedir que nos ayude, sí, porque está cerca de Dios, sobre todo los santos. Pero tampoco podemos rezar por una persona que está en el infierno, no tiene caso. Porque ninguno de los dos va a cambiar su estado, ¿verdad? Pero sí podemos rezar y debemos rezar por las personas que están en el purgatorio. Porque esas personas, aunque un día verán a Dios, no pueden verlo aún. Y decía, esto es muy interesante, decía en un libro acerca de Don Bosco, que tuvo una vez un sueño, y se le apareció una persona, un amigo de él que estaba en el purgatorio, y le dice, reza por mí que estoy en el purgatorio, porque no hice lo correcto, me faltó hacer lo correcto. Ahí en el librito dice que era un obispo. Dice, me faltó hacer lo correcto, reza por mí, le decía a Don Bosco. Y le preguntaba a Don Bosco, y Don Bosco decía que lo más triste para una persona que está en el purgatorio es saber que todavía no puede ver el rostro de Dios. Por eso los hermanos del purgatorio están esperando que nosotros recemos por ellos. Y regresando al tema para terminar sobre el juicio particular, que eso es lo que nos dice aquí el padre José de Arber, pero en un librito nos explica ya a detalle cómo es el juicio particular, llegamos con Jesús o llegaremos con Jesús. Y Jesús nos va a decir, o ya platicamos, vamos a ver la vida pasar rápidamente, nuestra vida pasar con los ojos de Dios. Y estará en ese juicio el demonio, pero ya no tendrá poder sobre nosotros, solamente estará como testigo.
¿Testigo de qué? Testigo de tantas veces que nos estuvo hostigando, que nos estuvo tal vez pues llevando hacia el pecado, que nos estuvo engañando para caer en el pecado. Y estará también María Santísima como nuestra abogada, igual que un juicio está la parte acusadora, el demonio, y está la parte que nos va a ayudar, la parte que nos va a proteger o que va a salir a abogar por nosotros. Y nos decía este librito que leí de ahí hace algunos años, no lo tengo ahora, pero nos decía que estará María Santísima allá para seguir abogando por nosotros. Y también, ¿quién va a estar? Pues nuestro ángel de la guarda, que estuvo con nosotros, o que ha estado y que va a estar con nosotros toda nuestra vida. Que Dios es tan grande y que nos ama tanto que nos ha mandado a un ángel para cuidarnos. Y hay mucho sobre los ángeles que habla el Padre Pío, sobre tu ángel de la guarda, que tienes que rezarle, que tienes que pedirle que te ayude en esta vida. Es tu ayudante. Pero hay que tener cuidado con la nueva era, que mete ideas que son contrarias a la fe. Ahí tengo un video que grabé hace poco, de cada ideas contrarias a la fe, cuando ahora se usan mucho unas cadenas. De hecho, hay videos que he compartido de sacerdotes, donde hay cadenas donde dice, vas a recibir a tu ángel de la guardia, y vas a tu ángel, y prepara tu casa porque vas a recibir a 7 ángeles, y le tienes que hacer una ceremonia. No, nada de eso es verdad. Están revolviendo nuestra fe católica con cuestiones de esoterismo, con cuestiones de ideologías, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado de buscar siempre lo que nos enseña el magisterio de la Iglesia en todos los términos, en todos los temas. Y entonces, para terminar, te digo esta pequeña reflexión. Bueno, aquí está una reflexión del Padre, te la voy a leer primero. Dice: lo dicho nos ha de inspirar un temor grande de los juicios del Señor. Dice: traspasa con tu santo temor mis carnes, pues tus juicios me han llenado de espanto. Esto está en el Salmo 65, 68, no sé leer bien los romanos ya desde hace tiempo. Entonces es 65, 6, 7, 68, 20, en la 68, no, el Salmo 120, perdón. Sí, si no me equivoco, Salmo 120. Pero entonces, ¿por qué dice el santo temor? Porque nosotros tenemos que tener un temor de Dios, pero un temor ¿en qué aspecto? No un temor de tener miedo de ir al infierno solamente, sino más que nada es el santo temor de Dios, es decir, temer ofenderle, no por miedo al infierno, sino temer ofenderle por tanto que Él me ama. ¿Cómo es posible que yo sea capaz de ofenderle? Entonces, por eso les decía que esto, más que hablar de un juicio particular, de algo que sea un verdadero temor, pues debemos de verlo como algo misericordioso. ¿Por qué? Porque seremos juzgados, pero si, como decía la Madre Teresa de Calcuta, amamos hasta que nos doliera, amamos al extremo, pues entonces la preocupación tiene que ser mínima. Termino con esto. Una vez le dijeron a Domingo Sabio, se llamaba Domingo Sabio porque se apellidaba Sabio, no porque fuera muy sabio, pero en realidad lo era. Tenía una sabiduría de Dios. Una vez le preguntaron a Domingo Sabio, óyeme, estaba jugando fútbol, o no me acuerdo que estaba jugando, y le dijeron, oye, si en este momento te dijeran que en 5 minutos o en 10 minutos te vas a morir, ¿qué harías? ¿Qué harías? O sea, porque si a nosotros nos preguntan que si nos vamos a morir mañana o algo así, pues a lo mejor diríamos, no, pues voy a ver el testamento, voy a despedirme de mi familia, como a veces tristemente puede pasar con una persona que le diagnostican una enfermedad terminal. Pero Domingo Sabio dijo, según está también en sus relatos y los relatos de Don Bosco, dijo, pues seguiría jugando. Y le dijeron, ¿por qué? Si te estábamos diciendo que ya
es un ejemplo que ya te vas a morir, y entonces ¿cómo es posible que digas que vas a seguir jugando, que vas a seguir haciendo lo que estás haciendo? Y él decía, porque estoy tranquilo, ya tengo todo en orden, tengo la paz, tengo la tranquilidad, no necesito precisamente, pues preparar nada, ya estoy preparado, ¿sí? Entonces es algo muy difícil, es algo muy complejo que podamos nosotros lograr a ese nivel de tranquilidad, de santidad que tenía en este caso Domingo Sabio. Pero lo que sí podemos hacer es intentar hacer diariamente la voluntad de Dios. Y antes de acostarme, hacer mi reflexión y darle gracias a Dios por todo y pedirle perdón a Dios por las cosas que no he hecho bien. Y en la oportunidad que tengas, yo tuve la oportunidad de hacerlo hoy, en la oportunidad que tengas, acercarte al sacramento de la confesión. Porque la confesión nos sana, nos limpia nuestra alma y sobre todo también actúa en otros aspectos humanos, dándonos paz, dándonos tranquilidad para poder enfrentar los problemas de una manera distinta. Bueno, esperemos que te haya servido de algo este tema. Si no lo viste desde el principio, pues te invitamos a que lo veas desde el principio y que lo compartas para que otros hermanos también se enteren de esto. De que nuestra vida no es solamente vivir y como caiga. ¿Ok? Nuestra vida tiene que tratar de ser productiva, tiene que tratar de ser tirar a la perfección, que no podemos llegar a la perfección, claro. Intentarlo nuevamente, porque alguien me puede decir, ¿cómo me dice que intentar ser perfecto es bueno? Jesucristo lo dijo en una parte de las Sagradas Escrituras, dice, sed perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. Entonces, si Él dijo que podemos ser perfectos, yo algo que no entendía, una persona que sabe mucho de teología me decía, es que no se refiere a que seas perfecto siempre, se refiere a que intentes ser perfectos y en algunas cosas harás las cosas de manera perfecta. Perfecta no quiere decir sin ningún error, sino de manera adecuada. Por eso es importante pedir a Dios el discernimiento, al Espíritu Santo en especial, para poder vivir nuestra vida y un día alcanzar la gracia de estar con Dios en el cielo. Pasar bien el juicio particular. Que el Señor te bendiga y muy amable, muchas gracias, muy buenas tardes. Les recuerdo que todos los días rezamos el Santo Rosario a las 7 de la noche. Te invitamos a que pongas tus peticiones en la publicación que hago diario. Bueno, a veces se me ha olvidado que hago diario. Pero sobre todo que nos acompañes en el Santo Rosario. Porque con mucho gusto pedimos por ustedes, pedimos por sus intenciones. Pero nos sería muy agradable que también nos acompañaran en la oración. Porque mientras más seamos, no importa si es de manera virtual o de manera presencial, en este caso virtual, mientras más recemos unidos a Dios, el Santo Rosario, más vamos a poder estar en comunión en la oración con Él, ¿verdad? Bueno, nos vemos y que Dios te bendiga y acuérdate de compartirlo. Ánimo, seguimos adelante y nuevamente gracias por todo.